Hola amigos de Arte en tus Manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les traigo la casa número 7 de la serie Armando un Belén completo. Es una cocina o también lo pueden utilizar como panadería. Miren, aquí está. Es muy fácil de elaborar con el paso a paso que les voy a mostrar a continuación. O sea, los invito a que me acompañen hasta el final y no se pierdan nada de este nuevo video. Amigos, aquí entonces tengo las piezas cortadas ya de la pieza o de la casa número 7. Entonces aquí les voy a mostrar como lo correspondiente a cada una de las piezas. Acá están los moldes van a quedar en la descripción del video con sus respectivas medidas. Acá entonces les voy a mostrar cuáles son las piezas y cómo las vamos a armar ya después. Entonces primero tenemos la base, que es esta pieza, que es la más grande. Tenemos esta, aquí ya las tengo cortadas, pero entonces de estas son 4 piezas que vamos a cortar así de esta forma. ¿Listo? Acá en el molde tengo ya separada pues cómo son, pero el contorno realmente pues es esta medida. Vamos a sacar 4 piezas de estas, de las cuales entonces a una pieza le vamos a cortar la ventanita. Miren que acá en el molde está, ¿sí? Acá está la ventanita, está este arco, está esta parte de acá. Entonces con este video ustedes se van a guiar. Entonces una de las piezas, que es esta es la pieza de la parte de atrás, la última, va a quedar con una ventana. La pieza que sigue va a quedar con ventana y con este orificio, estos 3 orificios de acá. Listo, esta después va a quedar aquí pegada enfrente. Lo que pasa es que debemos darle un grosor especial a este, entonces por eso lo estoy haciendo de esta manera. Listo, esta va a quedar aquí pegada. La que sigue, las 2 que siguen ya son iguales, que van a ser de esta forma. Van a tener esta pieza acá, este arco, este corte, miren que está aquí. Entonces sacan esta pieza con todos estos cortes y con estos arcos, miren. Entonces hay 2 piezas que son iguales con este arco. Listo, este arco lo vamos a cortar aquí, ya después lo vamos a desprender, pero entonces para que ustedes tengan la guía. Listo, entonces miren, aquí ya queda esto así, y ya sabemos las piezas que van a quedar. Más adelante entonces cortamos esto y estas van a quedar independientes para pegarlas acá. Listo, entonces acá tenemos otra pieza que va a ser un tejado. Y aquí esta forma va a quedar un tejado, entonces va a quedar aquí. Entonces por un lado le vamos a quitar el cartón para que quede así de esta manera. Y a esta otra pieza que es más grande va a ser el tejado de esta parte. Entonces vamos a quitarle también el cartón. Ahí va a quedar en la descripción, en los moldes va a quedar indicado cuál es el tejado. De aquí tenemos otras piezas. Estas son las paredes laterales, las paredes que van a quedar una por este lado y esta otra va a quedar aquí, es para ponerla acá. ¿Listo? Entonces esta pieza son como las paredes laterales de esta parte de aquí. ¿Listo? Entonces tenemos esta que viene cortada de esta forma y aquí tiene una guía. Más adelante les muestro esta guía para qué es, pero entonces el contorno ya, esa es la medida. Y aquí tenemos esta, y esta pieza que viene con este arco es para cuando ya hayamos pegado todo esto y pegado acá las laterales, entonces esta va a quedar acá enfrente. Listo, miren aquí nos va a quedar con esta parte aquí. Entonces a esta pieza, al igual que hice en otro de los videos, le vamos a pegar un refuerzo, puede ser con un palito de paleta en esta parte. Por lo que aquí con este corte esto queda un poco débil, entonces para darle un poco más de firmeza, listo, le pegamos esta pieza aquí que viene con el arco. Y acá ustedes pueden ver 2 pedazos de icopor. Utilicé un trocito de icopor que viene de 2 centímetros de grosor y saco una pieza que viene de 4 centímetros por 3 y esta otra viene de 2 centímetros y medio por 5, 2 centímetros y medio de profundidad por 5, teniendo siempre en cuenta aquí, miren que este es el lado de 2 centímetros, ¿no? Entonces esta parte va a ser la parte de arriba. Esto es para hacer un horno. Listo, un horno. Entonces a este le vamos a cortar aquí un orificio que está acá. Vamos a sacar este pedacito que va a ser la parte de abajo del horno, y a este le vamos a dibujar acá otra parte que va a ser
de acá arriba, la parte del horno de acá arriba. A esto entonces le vamos a cortar y lo vamos a redondear. ¿Listo? Entonces simplemente, esto es muy fácil, con el bisturí le vamos quitando y le vamos dando forma curva. ¿Listo? Entonces ya ustedes lo van haciendo lentamente, pues con calma, pero entonces la idea es irle dando una forma redondeada a esta pieza. Miren, pues aquí de pronto con el bisturí le dan un poquito más de curva y le sacamos este pedazo para que quede de esta manera. Miren cómo queda. Listo, entonces esto es para hacer el horno, una pieza muy fácil. Ya es más adelante, entonces lo vamos a pegar y lo vamos a estucar. Y ahora entonces a continuación les voy a mostrar la forma de armar esta casa. Bueno, entonces la secuencia para armar es esta. Primero tomamos estas dos piezas que tienen aquí este pequeño arco y lo vamos a separar. Entonces cortamos, tenemos aquí en cuenta ya la guía que tenemos y lo vamos a separar para pegarlos independientes. Miren, aquí esta pieza iría acá junto con esta otra, que esta pared debemos darle un grosor, otro grosor, un grosor diferente a las otras. Bien, entonces esto va a quedar así. ¿Sí ven? Aquí en esta parte queda bien grueso para que con estos cortes que hicimos le den profundidad y se vea así, de esta manera. Y este pedacito de aquí entonces va a quedar más delgado solo con dos. Listo, entonces esto lo vamos a unir, vamos a pegar todas las piezas, pues teniendo en cuenta dónde van. Vamos a aplicar silicona o pegamento blanco y vamos a unir todo esto así, que nos quede bien alineado con los cortes. Y estas dos piezas entonces ahora ya las vamos a unir también. Miren, estas que quedaron así, entonces aplicamos el pegamento y las unimos. Bueno, después de haber pegado ya estas piezas, miren, entonces debe quedar así y esta pieza también así. Entonces pegamos primero esta y ya después de tenerla aquí ubicada, vamos a darle secuencia con la lateral. Miren acá, pues lo pego, generalmente yo lo pego y lo dejo un poquito retirado de la parte de atrás. Entonces lo pego, tomo esta que tiene el arco y la voy a ubicar desde este borde hacia allá, porque esta pieza de acá es un poquito más ancha que esta. ¿Ven? No es totalmente igual, es un poquito más ancha, pero entonces la voy a ubicar aquí, que coincida con esta de acá. Con esta pieza entonces voy a hacer una guía. Hacemos la guía así nos pasemos, no importa, acá y acá. Listo, tenemos esta guía aquí. Esta guía es entonces para saber dónde vamos a pegar esta otra pieza. Esta, la que es doble, la vamos a pegar ahora, esta todavía no. Tenemos esta que es más grande, más alta, que va a ir aquí en esta parte. Entonces la voy a pegar aquí y acá entonces me guío con la marca que hice con lápiz para que me quede en una distancia adecuada. Listo, y cuando la pegue entonces vamos a tener en cuenta de que me quede aquí bien alineada con esta parte, no por la parte de afuera sino por la parte de adentro. Bueno, aquí ya está fija, pues miren, aquí con la línea guía nos queda recto. Acá con esta otra línea, pues la otra también la pegamos para que nos quede recto. Entonces esta pieza yo les mostré al principio que tiene una línea acá a 1,5 centímetros de distancia desde el borde hacia adentro. Entonces esta línea es porque el cartón aquí quedó más grueso, ¿no? Entonces para pegarlo allí. De igual forma es como por saber dónde va, pero el grosor nos daba la distancia. ¿Listo? Entonces lo vamos a pegar aquí y lo vamos a ubicar acá en el borde de esta línea. ¿Sí? No por fuera de la línea, sino por la parte interna. ¿Listo? Así como hicimos acá. Entonces, de igual manera aplico la silicona aquí en la parte de abajo, lo pego y lo mantengo aquí que conserve esta línea. Bueno, entonces aquí ya está fijo. Ahora vamos a tomar esta pieza, la que les dije que le ponemos el palito. Miren que yo le dejo un espacio acá a los lados para que cuando lo pegue entonces el calce bien con el cartón. Esto no vaya a interferir el palito
aquí con lo que vamos a pegar. Esto es por la parte de adelante, no queda por la parte interna esta pieza, sino por la parte de afuera. Miren, se pega por acá. Listo, entonces aquí ya aplico la silicona en esta parte, aquí en las partes de abajo, y fijamos. Bueno, ya después de tener esto así armado hasta este punto, entonces aquí vamos a tomar la regla y vamos a medir una distancia de 5,5 centímetros desde el borde de acá afuera, miren, hasta acá, y vamos a hacer una línea guía. Entonces con un lápiz medimos aquí 5,5 y hacemos una línea, una marca, y acá en el piso hacemos lo mismo desde la parte de afuera, tomando referencia desde la parte de aquí adentro, 5,5, y acá vamos a fijarnos que también quede una línea guía. Miren, aquí hice una línea guía que me queda recta, teniendo en cuenta de pronto la distancia de aquí, la misma distancia de acá. Entonces ya tenemos la referencia donde vamos a pegar esta pieza que eran dos arcos, esta especie de arco que está así pegado doble. Este lo vamos a pegar aquí. Miren, acá está la marca, acá está la otra marca, y con eso nos vamos a guiar. Aplicamos silicona aquí en los dos puntos. Hay que tener en cuenta la forma, no lo vamos a coger al revés. Miren, ¿ven? Esto tiene una forma específica. Aquí es más recto este pedacito y aquí viene el arco, para que no lo vayan a coger así, y no, así de esta manera. ¿Listo? Entonces aquí aplicamos silicona, como les digo, en estos dos puntos nos guiamos con las marcas y lo vamos a sostener allí para que quede bien pegadito. Lo sostenemos un momento hasta que fije. Listo, amigos, aquí ya con esto bien fijo. Entonces ahora vamos a darle un poquito de firmeza a esta pieza para que no nos quede tan débil allí. Entonces, lo que voy a hacer, y de una vez nos sirve de decoración, voy a tomar palitos de paleta y voy a cortar 4 pedazos así que queden sobresalidos, puede ser medio centímetro a cada lado. Es para pegarlos allí y para que ahí descanse el techo, o si ustedes quieren incluso pueden pegar varios y hacerle un techo en madera, ¿no? Miren, esto también quedaría bonito de esta manera. Si ustedes lo hacen así y le pegan tabloncitos así de esta forma, lo pueden hacer el techo en madera. Yo, pensándolo bien, de pronto lo voy a cambiar. Si ustedes quieren, acá está el techo en tejado, este tejado que lo pueden pegar allí. O sea, la idea inicial era poner estos palitos y pegar el techo, pues para que tuviera un soporte y para que estos hagan un tipo de amarre a esto para que no quede así. ¿Listo? Pero entonces viendo cómo queda, lo voy a hacer mejor con más palitos. Entonces voy a cortar más palitos y voy a rellenar toda esta parte con palitos de madera. ¿Listo? Entonces así le damos la firmeza que queremos y va a quedar decorativo, nos va a quedar también bien presentado. ¿Listo? Entonces lo voy a completar y lo voy a pegar de una vez, aunque esto, bueno, de todos modos esto lo podemos hacer a lo último, si ustedes quieren. Aquí lo podemos dejar así. De pronto podemos cortar un pequeño pedazo para darle aquí la firmeza y pegarlo acá en esta parte. Y lo que hago simplemente es pues aplicar la silicona en los extremos. Miren acá. Podemos pegar este inicialmente para que él mantenga estas piezas firmes. ¿Listo? Lo voy a dejar así. Voy a terminar de cortar más palitos para después completar acá este tejado. Entonces esta pieza queda opcional. Si ustedes la quieren la pegan, o si quieren lo hacen así como lo estoy cambiando sobre el camino. Pues estas ideas a veces cambian así, ¿no? Pues yo me invento estos diseños, entonces voy viendo cómo van quedando mejor. Entonces en esta ocasión lo voy a cambiar, pero va a quedar muy bien. Y para la parte del tejado de este lado, la idea es esta. Entonces cortar palitos de brocheta. Estoy utilizando palitos de brocheta y corto 5 palitos que queden sobresalidos acá en la parte de adelante. Acá lo podemos dejar que quede alineado, pero que quede sobresalido más o menos 1,5 centímetros en la parte de adelante. Listo. Entonces para ponerlo así, o pueden dejar unos un poquito más cortos, un poquito más largos, para que también les quede muy bien. Listo. Entonces la idea es cortar estos palitos. Esto todavía no lo vamos a pegar,
para tenerlos aquí, y entonces sobre esto va a quedar soportado el tejado. Esto, así como lo hice en el proyecto anterior, también lo hice de esta manera. Coloqué los palitos y sobre este coloqué el tejado. ¿Listo? Y ahora ya lo que queda es armar este hornito. Entonces este horno simplemente lo que vamos a hacer es unir estas dos piezas ya con estos cortes que le hemos hecho. Pero entonces este horno lo vamos a pegar y lo vamos a dejar para el final, no lo vamos a pegar todavía. Esto va a quedar aquí en esta parte. Miren, acá les voy a mostrar dónde va a quedar, aquí en esta ubicación. Miren cómo queda, ¿sí? Listo, pero entonces todavía no lo vamos a pegar, lo podemos armar pero dejarlo aparte. Ya en esta parte, entonces así como está, con este refuerzo que tiene, entonces podemos comenzar a estucar. Entonces en este momento ya lo que sigue es comenzar a estucar y ya después colocamos todas las otras piezas. Bueno, entonces vamos a comenzar a estucar. Antes de esto yo coloqué un poco de cinta, de esta cinta de papel, de esta cintica. Yo coloqué aquí donde van las uniones para que no se note mucho. Por ejemplo, estos agujeritos acá, ¿sí? Si ustedes quieren, ¿no? Si no, no colocan nada y simplemente lo que hacen es cubrir o rellenar bien esa parte con el estuco. Entonces yo lo hago así para que sea un poco más fácil estas partes. Miren, acá arriba no le coloqué cinta, no hay necesidad. Entonces estas partes de acá, como donde más se ve, le coloqué esto. Miren que aquí en esta parte no le coloqué. Aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer, voy a utilizar un pincel plano y un pincel, puede ser plano también o redondo, así pequeño, para llegar hasta esos puntos donde no alcanzamos para aplicar el estuco. Y ya saben ustedes entonces normalmente cómo aplico el estuco. Entonces vamos a comenzar a cubrir todo abundantemente. Entonces tomamos el estuco y miren, lo va cubriendo, vamos tapando así en todas estas partes, lo vamos distribuyendo, pues debe quedar de una forma rústica, no va a quedar liso. Entonces miren, perfecto el pincel para hacer esto. Entonces recuerden, primero vamos a cubrir toda esta parte interna, toda la parte interna, porque el techo acá no lo vamos a pegar. Pues cubrimos todo, utilizamos estas partes de aquí para aplicar bien el estuco en todos lados. Aplicamos sobre todo esto, después de que está toda la parte interna, cubrimos toda la parte de afuera, todo el contorno, y cubrimos también esto lo hacemos por aparte, lo vamos a estucar también, ¿no? Entonces aplicamos el estuco, lo dejamos sobre una base donde podamos untar, puede ser un cartoncito. Entonces estucamos esta parte. Aquí en la parte de atrás no hay necesidad, ya saben, aquí en la parte de adelante es que vamos a estucar y a cubrir todo. Listo amigos, entonces este ya es el paso a seguir. Y de último vamos a dejar el piso. De pronto podemos aplicar algo de estuco y hacer un pequeño tallado, como si fuera piedra o fueran baldosas, pero eso es al final. Por ahora entonces voy a cubrir todo esto y aquí también podemos aplicar un poco en esta parte de acá arriba. ¿Listo? Entonces lo cubro y ya les muestro cómo queda. Bueno, aquí entonces ya le apliqué a todo, miren, toda la parte de acá arriba, todo, absolutamente todo el contorno, las ventanas, por las partes internas, por estas partecitas, ya lo cubrimos bien, que nos quede bien terminado. ¿Listo? El horno también quedó estucado, miren, por la parte de atrás no hay necesidad, entonces tocamos todo lo que es acá la parte de adelante, acá en la parte interna, lo dejamos secar. Y ahora lo que les había mencionado es que vamos a aplicar estuco en el piso. Miren acá, lo que hacemos es aplicarlo bien, distribuirlo, dejamos una capa que no quede o sea, intermedia, ni muy gruesa ni muy delgada. Entonces introducimos el pincel por diferentes partes para poder esparcir o distribuir bien el estuco. ¿Listo? Entonces primero hacemos esta parte y después esta parte de acá. Bueno, aquí entonces ya apliqué y distribuí bien. Ahora
dejamos pasar un ratico, aquí ya pasó, y tomamos un palito de brocheta y vamos a comenzar a tallar el piso, retirando un poco. Vamos a tallarlo como si fueran baldosas, como si fueran piedras, ya ustedes lo hacen como más les guste. Entonces miren, simplemente vamos tallando. Cuando yo digo que lo dejé pasar un poco, es unos 2-3 minutos después de aplicado. Como es una sección pues no muy grande, entonces no se nos va a secar rápido. Pero entonces la idea es que esté un poquito, que se haya adherido mejor, que no esté muy líquida el estuco, ¿no? Y así de esta manera, entonces miren, vamos tallando lo que es el piso. Esto, entonces lo voy a tallar así, como en forma cuadrada, como si fueran tabletas, pero realmente yo creo que van a ser como, pues como si fueran en piedra, pero de esta forma. Listo, entonces lo voy a hacer así. Después de que termine aquí, aplico más estuco en esta parte, siguiendo esta línea, miren, siguiendo esta parte de acá hasta aquí, aplico y hago el mismo procedimiento. Sigo así tallando. Ya después lo vamos a dejar secar, entonces como yo siempre lo menciono, de un día para otro vamos a dejar que se seque. Miren así lo vamos a hacer entonces. Bueno amigos, solo quería mostrarles cómo quedó. Aquí ya entonces dejamos secar muy bien, pero miren entonces cómo es la forma, cómo es la distribución. Miren hasta acá. Aquí de pronto podemos dejar unos cuantos pedacitos incompletos y así lo voy a dejar para que se seque muy bien, y ya después entonces podemos comenzar a decorar, a pintar y a terminar nuestro proyecto. Bueno amigos, entonces aquí lo dejamos secar de un día para otro. Bueno amigos, aquí entonces ya dejé pasar un día completo, ya se ha secado bien el estuco y ahora vamos a comenzar a dar color. Vamos a iniciar con un color marrón oscuro y lo primero que hacemos, vamos a pintar el piso. Vamos a rellenar todas las ranuritas del piso y a pintarlo completamente. Listo, entonces vamos a aplicar este color y vamos a tener cuidado de no untar las paredes, ¿no? Miren, y lo hacemos así con cuidado. Al pintar rellenamos que queden todas las ranuritas del piso bien pintadas y la baldosa completa también, ¿no? Le vamos a aplicar. Entonces rellenamos, aplicamos en el piso, acá en esta parte también, aquí en la parte interna aplicamos que quede también pintadito lo que es el piso, ¿no? Principalmente. Bueno, entonces ya después de haber pintado el piso, vamos a dejarlo que se seque bien y ahora vamos a tomar el mismo color con un pincel redondo un poco más grande y vamos a comenzar a aplicar ya el color en las paredes. Entonces, descargando el pincel, como lo hemos hecho ya en los otros videos, vamos a realzar primero todos los ángulos, todas estas partes. Es lo primero que vamos a realzar. Listo, entonces lo vamos a pasar así suave y miren, ya después de hacer todos los ángulos, entonces pintamos, damos pequeños toques en la parte central. Listo, algo así, unos pequeños toques aquí en las partes, en la parte de abajo. Y así vamos a darle esta tonalidad a la casa. Lo que vamos a hacer es envejecer el color. Ustedes ya lo han visto cómo lo hago, entonces simplemente ya empezamos con todos los ángulos primero. Bueno amigos, aquí entonces pueden ver, ya le apliqué este tono en todos los ángulos, en las partes intermedias un poco, al horno también, miren. Entonces realzamos ángulos y todo. Y ahora vamos a tomar
aquí este tono terracota y vamos a comenzar a pintar el piso. Listo, mire. Pues lo vamos a ir pintando así, desplazando el pincel hacia un lado en diferentes direcciones. Entonces aquí de pronto es un poco incómodo para mostrarles, pero ustedes lo pueden hacer y acomodarse mejor en sus casas. Miren, vamos a comenzar a pintar ya la base. Descargamos el pincel, pero no demasiado, ¿sí? No lo dejamos muy cargado, pero igual no lo dejamos muy seco, para darle esta tonalidad a la base, al piso. Entonces lo vamos pasando así. Estoy utilizando este pincel plano porque me da facilidad de pronto de manejarlo aquí en estas partes para no pintar la pared. Listo, entonces vamos pasando el tono para ya aclarar esta parte del piso. Bueno amigos, aquí entonces así queda el piso. Miren, listo. Miren, algo fácil de hacer, sencillo. Ahora vamos a hacer una decoración ya a esta parte. Voy a hacer unos ladrillitos así pintados en este contorno de acá, en este contorno de aquí también, en estas partes. Aquí, en esta parte de acá, de esta superficie, de este agujero. Miren, aquí en esta parte de arriba también le voy a pintar, aquí en la parte de arriba de acá. Y acá en la ventana también voy a hacer unos cuantos ladrillitos para hacer ya la decoración. Listo, vamos a hacer esta decoración. Entonces miren, con un pincel pequeño, puede ser delineador, entonces pintamos que no quede muy untado. Miren, aplicamos la pintura, podemos descargar un poquito y ya con esto vamos haciendo los ladrillitos. Miren, lo vamos a hacer así para darle un toque decorativo ya a esta parte. No tienen que quedar perfectos, miren, simplemente vamos haciendo unas lineecitas. Si quieren hacerlas más gruesas, pues entonces las hacen más gruesitas. Entonces la idea es hacer esto en este contorno aquí, en esta parte, y esto ya le va a dar un toque decorativo a esta parte, a esta casa, ¿no? Miren acá, si ustedes quieren aquí, también le podemos hacer en estos arcos, aquí en los arcos, en esta parte del frente de los arcos también. ¿Listo? Entonces ya va en su creatividad, lo que ustedes, como ustedes lo quieran hacer. Esto. Entonces voy a continuar haciendo esto en todas estas partes donde les he mencionado, donde les he mostrado. Y a este toquecito decorativo le da, miren, nos va a dar un toque mejor. Bueno, entonces miren cómo queda. Aquí le hice a todo esto, aquí en los arcos, en la ventana, en esta parte allá, aquí también. Entonces queda ya bien decorado. Ahora vamos a tomar un poco de color negro. Este color lo vamos a descargar bien aquí en un trapito y vamos a hacer el efecto ya de humo, lo que se crea cuando está el horno prendido o se utiliza el horno. Entonces vamos a ahumar esta parte. Miren esto aquí en este contorno sin cubrir lo que hicimos, y acá miren, vamos a darle una sombra como si fuera está tiznado, ¿no? Está tiznado del uso. Y aquí en esta parte también, ¿no? Entonces vamos a hacer este efecto. Miren así, principalmente aquí por el centro y aquí en el contorno de esta parte, para que se vea así, miren. ¿Listo? Entonces, no es necesario hacer demasiado. Miren aquí, con el pincel descargado. ¿Listo? Entonces así, ahora lo vamos a pegar. Voy a pegar el horno. En esta parte lo aplicamos silicona, dejando que se enfríe un poco la silicona, ¿no? Recuerden, porque el icopor se derrite. Entonces ponemos a calentar la pistola, la desconectamos o la apagamos, dejamos que se enfríe un poco y ahí aplicamos. Puede ser aquí y acá en esta parte lo pegamos. Miren, lo vamos a pegar que quede corrido hacia esta pared
Y ya después entonces con este mismo color, con el color negro descargado, entonces vamos a ahumar la pared. Lo vamos a hacer aquí, en esta parte. Listo, así. Se va, empieza aquí más delgado y acá arriba lo agrandamos. Esto es normal, así como en los sitios donde se usan estos hornos. Listo, entonces aquí como ya sé dónde va a quedar, lo estoy haciendo para que ustedes vean. Pero ustedes pueden pegar el horno y hacerlo después. Miren. Listo, entonces lo voy a pegar para que vean cómo queda. Bueno, ya después de tener esto así, entonces ahora vamos a tomar los palitos que vamos a utilizar en esta parte, que al fin decidí ponerle solo palitos acá, entonces palitos de paleta. Estos les recomiendo, en vez de cortarlos con el bisturí, partirlos para que queden las puntas así, queden rústicas. Y esto entonces lo que vamos a hacer es darle un poco de color si ustedes quieren, si no entonces lo pueden dejar del color natural. Miren, yo lo que hago es así, pintarlo en este sentido. Miren, así. Le doy la vuelta para que se realce la forma y nos quede así, se vea más natural. No es necesario que lo cubramos todo. Entonces vamos a pintar así, de esta manera, los palitos, para que nos quede así. ¿Listo? Por la parte de abajo de pronto no es necesario, de pronto acá por los lados. Y vamos a dejar las tablas un poco separadas. Y incluso si ustedes quieren pintarlo por la parte de abajo, pues también. Entonces para ponerlo así. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a pegar, bueno, después de pintado, vamos a pegar acá todo el tablado. También le vamos a hacer a estos palitos, ¿no? A estos vamos a hacer lo mismo. Yo lo que hago es, tomo la pintura, lo ubico así, le voy dando la vuelta. Y así entonces lo vamos haciendo con cuidado. Pintamos acá la puntita y lo vamos a dejar que quede así, de esta manera, pintado. Todos estos son los postecitos de acá, de este lado. Como pueden ver acá, también partí pedacitos pequeños. De estos no es necesario pintarlo, esto es para colocarlo acá en la parte del horno y acá en estas otras dos partes que se supone que es donde se guarda la leña. Vamos a dejarlo así, tal como está. Y acá hice una pala para sacar, por ejemplo, si del horno, para sacar lo que se está cocinando, el pan, lo que sea, con un palito de paleta, ¿no? Miren, tomamos la misma forma que trae y con el bisturí con cuidado cortamos al lado y lado y sacamos el palito del centro. Muy fácil hacerlo. Este lo podemos dejar así o lo podemos pintar también. Entonces voy a terminar de pintar y comenzamos a pegar ya en la parte de arriba. Bueno, entonces aquí ya pintamos todo esto. También pinté el tejado por la parte de abajo, en la parte de arriba le di una pintadita. Entonces lo pueden dejar así, pero yo lo voy a aplicar un material. ¿Listo? Y acá simplemente lo que vamos a comenzar a hacer es pegar las tablitas. Entonces aplicamos silicona y vamos pegando, tanto para las tablas como para los postecitos del otro lado. ¿Listo? Y las vamos a pegar que queden así, distribuidas al lado y lado. De pronto podemos cortar unas más cortas, unas más larguitas y otras más cortas. Así, entonces lo voy pegando, que me quede bien hasta acá. Listo, y ya estos los vamos a pegar que queden principalmente los de los lados aquí. Esto lo podemos pegar aquí a ras y que quede más sobresalido adelante. Pegamos el del centro y después los otros dos. Listo, ya después de tener esto pegado, vamos a pegar el tejado. Y estas maderitas, pues como ya les dije, es para pegarlas allá en esas partes, en la parte de acá. Y hasta ahorita le voy a aplicar un poquito de pintura, pero no esta misma marrón. Le voy a aplicar este que es un envejecedor a base de agua. Listo. Entonces ya les muestro cómo es el proceso.
Bueno amigos, aquí pudieron ver entonces cómo pego los palitos, pego el techo, el tejado lo pego de una vez, y acá tengo todos los palitos pequeñitos que les había mostrado. Lo que hacemos es unir, hacer 3 montoncitos, ¿sí? Y hay uno que le apliqué un poquito de pintura negra en el fondo y roja así como en las punticas, ¿sí? Que es la que va con el horno, que va a quedar aquí adentro. Listo, todo esto lo vamos a pegar con silicona. Esta pala, lo que hice, voy a aplicarle un poquito de esta pintura que es envejecedora, ¿sí? A base de agua, o simplemente ustedes le pueden aplicar un marrón clarito. Aquí voy a utilizar unas cuentas, miren, de madera, para simular como que sean unas ollas o unos jarritos, así simplemente, y unas cuantas piedritas para pegar acá al lado y lado, piedritas de jardín. También un poco de este césped que viene también de color marrón, es un césped, si ustedes no lo consiguen pueden tinturar uno que consigan o simplemente pintar esta parte así. Esto lo voy a aplicar en el tejado, y también voy a aplicar algo de arena artificial en la base y un poco de musgo para simular vegetación. Ustedes pueden usar plantas artificiales miniatura. Entonces este es el procedimiento que voy a hacer a continuación.
Listo amigos, y así queda terminada. Miren cómo se ve. Ya ustedes vieron el procedimiento para pegar la arena y pegarle ya todas estas piecitas con silicona, muy fácil. Y así queda lista esta casita, que es como es una cocina o es una panadería. La pueden utilizar de diferentes formas. Listo, les espero que les haya agradado, que lo puedan poner en práctica. Muchas gracias por acompañarme. Recuerden suscribirse si aún no lo han hecho, regalarme sus likes si les gustó este proyecto y compartir en las redes sociales, que nos ayudaría muchísimo. Un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.